que van a ser por enfermedades gastrointestinales, y en la cual vamos a encontrar patógenos como la salmonela o la shigella. Y en la venera, que vamos a ser igual por enfermedades de transmisión sexual, que podemos encontrar la clamidia y también enfermedades como el gonococo. Eh, la primera va a ser más frecuente en Europa, mientras que la segunda va a ser más frecuente en Estados Unidos. Le das la siguiente, por favor. Bueno, se va a acompañar de una o más manifestaciones extraarticulares y se va a presentar de 1 a 3 semanas después de una infección genitourinaria o gastrointestinal. Entonces, aquí sería muy importante hacer hincapié en lo que sería al momento de la historia clínica. Le das la siguiente. Bueno, la vamos a clasificar como espondiloartropatía seronegativa y también como artritis reactiva. Ese va a ser un proceso inflamatorio estéril de la sinovial que es predecida por una infección a distancia. La siguiente. Y, como ya les había mencionado, los diferentes, diferentes bacterias que nos van a poder causar esta enfermedad. Si hablamos de la enfermedad postvéreo, vamos a encontrar principalmente la Chlamydia trachomatis, la Ureoplasma urealyticum y gonococo. Y las disentéricas, principalmente la Salmonella, Shigella, Yersinia y Campylobacter. La siguiente, por favor. Bueno, y para también la etiología nos menciona una teoría de la tolerancia a reactividad cruzada. Con estos gérmenes, bacterias que vimos anteriormente que nos explicó nuestro compañero Edwin, por ejemplo, ya sea la clamidia, un gonococo o shigella, nos menciona que estos van a tener una estructura similar a el antígeno leucocitario humano B27. Entonces el organismo lo va a reconocer como propio y lo va a dejar entrar al organismo. Y a esto lo llamamos tolerancia cruzada. Y por algunas razones desconocidas, más adelante el organismo va a reaccionar hacia este y lo va a detectar como pues algo extraño y va a reaccionar de manera que va a liberar anticuerpos y linfocitos citotóxicos. Además de que pues estas mismas, esta misma reacción actuaría sobre las células que también poseen el antígeno leucocitario humano B27 y a esto lo llamaríamos reactividad cruzada. Y además la ureasa de la yersinina enterocolítica ha sido implicada como un factor artritogénico en el desarrollo de la artritis reactiva. La siguiente, por favor. Bueno, y para el cuadro clínico lo vamos a dividir en 3 fases. Una prereactiva, que más bien van a ser síntomas de enfermedad venérea o intestinal, y una fase aguda, que ya son sobre síntomas propios de la enfermedad, y una crónica, que ya van a ser etapas recurrentes. La siguiente, por favor. Y bueno, en la primera etapa de esta enfermedad, que es la prereactiva, pues vamos a tener los síntomas típicos venéreos o intestinales. Los venéreos van a ser dolor, irritación y secreciones por vía vaginal o peneana. Y síntomas disentéricos, o sea, cualquiera de los dos, síntomas disentéricos, que son la diarrea de comienzo rápido, que puede o no presentar sangre y moco, y también puede o no estar acompañada de vómitos. La siguiente. Continuando pues con la presentación clínica propia del síndrome de Richter, solo para puntualizar un poquito entre las 3 fases que habíamos hablado, la aguda y la crónica se van a caracterizar más que nada por el periodo de tiempo en el que estas se lleguen manifestando durante el transcurso de la enfermedad. Se dice que la gran mayoría va a cursar también por la fase aguda, y que hasta la mitad de los pacientes va a tener una recidiva en este periodo de 6 meses.
Se dice que el resto de los pacientes va a tener pues prácticamente una convalescencia de esta patología hasta el año de su diagnóstico y de su presentación clínica, y estos son los que se integrarían también en la presentación crónica. Eh, las tres grandes directrices a tomar en cuenta dentro de las manifestaciones clínicas del síndrome de Richter van a ser tres. Una van a ser la sintomatología entérica o genitourinaria o venérea de la que hemos estado hablando dentro de sus formas etiológicas y que prácticamente acabamos de describir en la diapositiva anterior. Y las otras van a ser los síntomas, signos y síntomas musculoesqueléticos y los signos y síntomas extraarticulares. Con respecto a los signos y síntomas musculoesqueléticos, nosotros vamos a comenzar con uno de los más característicos, que es la oligoartritis, la presentación de una artritis oligoarticular, el cual pues, se dice que puede ser de una a cuatro articulaciones. Particularmente, pues aquí la bibliografía nos tomó de 3 a 7. Y su característica también va a ser que estas van a ser asincrónicas y de manera asimétrica. Esta oligoartritis se puede presentar en un periodo desde semanas del trigger o del desencadenamiento de la patología hasta los 6 meses que caracterizarían su forma aguda, ya que esta manifestación de artritis evolucionaría, como veremos un poquito más adelante, a una más compleja en su presentación crónica. Como les había comentado, pues su característica secundaria va a ser que esta va a ser asimétrica. Y con respecto a las manifestaciones adicionales, nosotros podríamos agregar que los miembros físicos los miembros pélvicos, perdón, van a tener una característica bastante específica, que va a ser las formas que van a adoptar las rodillas, los tobillos, las muñecas, y más que nada, pues eso sobre todo van a ser pues su estado inflamatorio y el aspecto pues patológico que van a adoptar. Sobre todo estas manifestaciones van a ser evidenciadas en una exploración física durante la inspección. Y por supuesto, una característica que es que quizás la más común dentro de los signos y síntomas extraarticulares van a ser los dedos en salchicha, que se pueden presentar en miembros pélvicos y miembros escapulares, pero son mucho, mucho más característicos en los pies, ¿no? De igual manera, bueno, pues aquí tenemos una imagen de los pies en dedos de salchicha, en donde pues se caracteriza mucho, mucho la inflamación que prácticamente incrementa la circunferencia de estos. Es relativamente irregular y de igual manera incluso a la inspección podemos notar cambios dentro de la coloración de los tegumentos de los propios dedos del pie, ¿no? Eh, Segundo, otro de los signos y síntomas más comunes, y estos entrarían dentro de los músculos esqueléticos, serían la entesitis, que va a ser la inflamación de la unión entre la unión, pues prácticamente hueso-ligamento que habíamos visto, hueso-tendón, perdón, en donde sí, hueso-tendón, en donde vamos a observar pues esta entesitis y sobre todo en el tendón de Aquiles y la fascia plantar del hueso calcáneo. Eh, alguna otra característica que pues es bastante común, se dice que pues va a ser un dolor de la porción axial del esqueleto, particularmente de la columna lumbar, eh, y esto se puede manifestar. Es rara, pero es en ocasiones uno de los únicos síntomas de presentación del síndrome de Richter, o más bien uno de los motivos de consulta que podrían llegar a este tipo de diagnósticos. Como vimos en la subcompetencia pasada, esta era una de las numerosas etiologías dentro de reumatología que podrían llevar a un diagnóstico del, del buen estudio de la lumbalgia, ¿no? Y con respecto a los síntomas generales, pues aquí estamos hablando prácticamente de una astenia orgánica o funcional, de mialgias, de cefaleas, de pérdida del bienestar general, y puede ser incremento o decremento de peso. Eso dependería mucho también de la etiología específica de la patología.
Y por supuesto el contexto clínico del paciente. Como ya vimos, estos pacientes por lo general son jóvenes, y en caso de consideraciones especiales, pues podríamos evaluar las comorbilidades como lo podrían ser la inmunodeficiencia, ¿no? Ahora, con respecto a las manifestaciones extraarticulares, continuando con estas, describiendo la inspección, la piel y mucosas van a tener una característica ulcerosa, una característica irritada de la que les he estado mencionando, que se puede manifestar y va a ser, si bien generalizada, mucho más evidente en prácticamente brazos y piernas, ¿no? Miembros superiores e inferiores. Y dentro de estas lesiones de la piel y las mucosas, vamos a observar la balanitis incinada. Esta se va a presentar pues, sobre todo en la región del glande, ¿no? Del pene. Una distrofia ungueal, que vamos a ver más adelantito en las imágenes, y la queratodermia blenorrágica. Continuando con esta presentación clínica, como les había comentado, esta presentación llegaría a presentarse en al menos la segunda mitad de los pacientes que no logren pues resolver su cuadro clínico dentro de los primeros 6 meses de la patología. Y de igual manera, pues está bien acompañado sobre todo con un periodo de recidivas, que esta puede ser recurrente hasta en un 80% dentro de los primeros 15 años de la primera gran manifestación del síndrome de Ritter. Ese se va a caracterizar, yo les había comentado que la artritis evolucionaría de una oligoartritis a una manifestación de mayor intensidad, quizás más organizada de las articulaciones del cuerpo. Otra de las grandes manifestaciones musculoesqueléticas que podríamos encontrar sería la presencia de una espondilitis, el cual sobre todo sería en la región sacroiliaca. Con respecto a una de las manifestaciones, bueno, pues como esta patología tiene una diseminación dentro del tejido conjuntivo y sobre todo en esta, no estaría descartado el hecho de que haya una presencia de uveitis anterior, el cual va pues prácticamente preceder de un agente de toxinas similares, ya sea a su presentación venérea o a su presentación disentérica. Y prácticamente los siguientes tres síntomas, los siguientes tres características clínicas a tomar en cuenta son las mismas que se presentarían en todas las patologías complicadas dentro de su diseminación del tejido conectivo, ¿no? A través de la hialuronidasa. Y estas serían la uretritis y diarreas, las afecciones cardiovasculares, sobre todo particularmente sobre la válvula mitral, y las afecciones neurológicas, que estas podrían ser neuropatías periféricas, muy secundarias sobre todo a las manifestaciones musculoesqueléticas. Y de igual manera, pues en sus diseminaciones más complejas, las neuropatías pueden llegar a ser craneales, como yo les había comentado. Esta podría estar relacionada sobre todo con las manifestaciones al estado general, sobre todo con las mialgias y con las cefaleas, ¿no? Y por supuesto también finalmente dentro de este estado irritativo del sistema nervioso podríamos encontrar una hemiplegia transitoria. Y esta imagen prácticamente nos representa algunas de las manifestaciones, sobre todo las afecciones cutáneas, mucoso-cutáneas que les había comentado del síndrome de Ritter, en donde podemos ver la balanitis circinada, que es pues prácticamente esta imagen en donde se presenta toda esta irritación en la región del pene, donde se puede ver, quizás el paciente lo llega a describir como una serie de llagas, ¿no? Y al final de cuentas, pues sí, a concepto muy burdo de la palabra, con una integración clínica adecuada acerca de la historia natural de su enfermedad, así como el resto de sus cuadros clínicos, nosotros podríamos fácilmente llegar a la sospecha de un síndrome de Ritter. Sí, no se salió. Eh, Bueno, continuando con las manifestaciones, pues yo les había comentado que sobre todo estas afecciones musculocutáneas se van a encontrar en los miembros pélvicos y realmente estas imágenes nos describen perfectamente de igual manera las lesiones mucosocutáneas de los pies y nuevamente se pueden observar el engrosamiento de los dedos en salchicha. Y finalmente, la imagen de la inflamación ocular, pues prácticamente el diagnóstico es bastante más complejo
Sin embargo, así es como se ve, integrando estas 4 imágenes, pues así es como se ve fácilmente la presentación clínica digamos, un boceto clínico del paciente con síndrome de Ritter, ¿no? Yo les comentaba que esta imagen de los ojos es sugestiva, no diagnóstica de una uveitis anterior, pues forma parte del síndrome del ojo rojo. Sin embargo, fácilmente al observar el resto del estado general, pues por ahí nosotros podríamos ya comenzar a pensar sin problema alguno en un síndrome de Ritter o en una artritis reactiva, ¿no? Con respecto a los datos de laboratorio que podemos encontrar en, en esta patología, pues llama la atención mucho, sobre todo el HLA positivo, pues se dice que hasta un 80% de los pacientes que presentan esta patología van a dar positivo en ese resultado, y es claramente pues esperado debido a la etiología pues de carácter inmunológico y infectológico que antecede esta enfermedad. De igual manera, nosotros podríamos encontrar afecciones de la sangre, particularmente en su presentación crónica, una anemia y, por supuesto, la leucocitosis moderada, que posteriormente podría llegar a pasar a una leucopenia. Todo esto dependería mucho del contexto del paciente, así como sus comorbilidades, como les he mencionado anteriormente. Por supuesto, también la vez que acelerada y el incremento de los inmunocomplejos, pues serían datos bastante, si no específicos, sí sugestivos del síndrome de Ritter, sobre todo tomando en cuenta pues los mecanismos de diseminación de este estado patológico, ¿no? Creo que alguien más ahí, ¿o no? Ok, bueno, pues igual les comento, ¿no? Dentro de las 3 directrices de estudios complementarios que se tienen que tomar en cuenta, va a ser uno, la búsqueda directa del agente etiológico. Como nosotros ya vimos, pues prácticamente estos agentes pueden partir desde el Campylobacter hasta la Shigella, y pues en algunos casos también como Clostridium difficile o Shigella. Como les había comentado, la integración clínica del agente patológico con sus toxinas y con las respuestas inmunes que presenta el paciente son también un gran indicativo acerca del tipo de estudios complementarios que tenemos que realizar para poder dar una atención adecuada a una artritis reactiva. Y finalmente relacionarlo, por supuesto, con este laboratorio alto que yo les había mencionado, que era el HLA. Bueno, con respecto a la búsqueda del agente patógeno, vamos a necesitar la PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa, a través de pues, el líquido sinovial de la cavidad articular, de membranas y de sangre. Como ya decía, algunos agentes patógenos mencionaba mi compañero, la Campylobacter, Shigella, Yersinia, entre otros. Y a través de los anticuerpos monoclonales, indagar acerca de los antígenos de clamidia o salmonela en el líquido sinovial. También de manera pues indirecta a través de la hiperproliferación de los linfocitos en el líquido sinovial, y esto se lleva a cabo pues en un estudio del líquido sinovial para conocer si llega a existir un proceso inflamatorio o séptico en esta cavidad articular. La siguiente. También debemos indagar acerca de la presencia actual o previa del agente causal o del agente patógeno a través de cultivos de exudados uretrales, puesto que las manifestaciones mucocutáneas pueden afectar al aparato genitourinario y estas pueden causar una artritis y de esta manera manifestándose como secreciones mucopurulentas en la uretra. A través de la cesis también, de la cavidad articular a través del líquido sinovial para descartar la artritis séptica, que ya habíamos dicho que es pues, la infección en sí de la cavidad articular. Y bueno, pruebas diagnósticas de VIH, porque ya hemos dicho también que en los factores de riesgo para el síndrome de Reiter, pues están aquellos pacientes que tienen VIH. La siguiente, por favor. En las radiografías periféricas, pues vamos a ver aumento de las partes blandas en las articulaciones, y esto pues condicionado a la inflamación que va a haber en los miembros tanto inferiores como superiores. Y también posteriormente
vamos a observar alteraciones de artritis crónica, mínima osteoporosis y frecuente periostitis. La siguiente, por favor. Aunque también podamos observar sacroileitis en 30% de los casos y también pues la espondilitis. En la radiografía axial, que puede ser asimétrica o unilateral, vamos también a ver las articulaciones interapofisiales con erosiones y anquilosis. La siguiente, por favor. Sobre todo cuando la inflamación ya es crónica. La siguiente. Y bueno, los criterios diagnósticos de Kalin nos menciona que pues va a ser una artropatía simétrica seronegativa, sobre todo en los miembros inferiores, más uno de los siguientes enlistados que vemos aquí, que sería pues uretritis o cervicitis, diarrea, que ya lo había mencionado también anteriormente mis compañeros, enfermedad ocular inflamatoria, y esto puede pues manifestarse en conjuntivitis, o también puede haber blefaritis o la uveitis anterior aguda que ya había mencionado mi compañero. En una enfermedad mucocutánea que mayormente va a ser la queratodermia, y la queratodermia pues van a ser las lesiones macropapulosas en las palmas y en las plantas que van a estar sobre una base eritematosa. La siguiente. Bueno, para el diagnóstico diferencial, como ya se ha venido hablando, como ya mis compañeros también han mencionado, sabemos que el síndrome de Reiter es una variante de una artritis reactiva, y pues al ser así, esta se puede confundir o se asemeja a varias patologías, como en el caso de una artritis séptica, fiebre reumática, artritis microcristalinas o pues una artritis reumatoide. Pero es esencial saber que, el síndrome de Reiter tiene lesiones cutáneo-mucosas, y una triada que ya se mencionó anteriormente, y es la que la va a definir, pero es necesario descartar otro tipo de patologías en el caso de que sí haya una de estas. La siguiente, por favor. Para el pronóstico, en el caso de que esta enfermedad se autolimite a una sola parte del cuerpo, la recuperación va a ser en menos de 6 meses, y si la enfermedad no evoluciona a cronicidad, como sabemos también, esta patología se puede dar por ciertas infecciones. Si se trata a tiempo, puede ser favorable para el paciente. En dado caso de que no, esta va evolucionando a cronicidad, o puede haber recurrencia, que es lo más habitual, porque muchos de los pacientes no suelen cuidarse y vuelven a caer en lo mismo. En el caso de algunos casos crónicos, esta puede evolucionar, como en el caso de los temas que hemos visto anteriormente, esta puede evolucionar a lo que es una espondilitis anquilosante. La siguiente, por favor. Y pues para el tratamiento del síndrome de Reiter, el tratamiento es similar al de una espondilitis anquilosante. Pues vaya, esta va a requerir que el paciente tenga fisioterapia, haga y proceda a hacer ejercicios inflamatorios no esteroideos, con sulfasalacina y metrotextat. Cuando nosotros descubrimos cuál es el germen o la causa infecciosa que contagió al paciente, ya sea de un contagio sexual, y si el cultivo da positivo a una clamidia trachomatis, se utilizará doxiciclina durante 6 semanas, y en el caso de que el paciente presenta alguna infección de transmisión sexual, como en el caso del VIH, la siguiente, por favor. Como se mencionaba, como en el caso del VIH, es necesario asegurarse de que
de que el paciente no tenga VIH o, algo, o alguna otra enfermedad de transmisión sexual, porque en casos más graves se dará fármacos como en el caso del metrotexato o azathioprina, y esto puede afectar al paciente y lo puede agravar. Y en el caso de infiltraciones locales con esteroides, este se afecta a menos de 3 articulaciones, se puede dar ese tipo pues de fármaco para ayudar al paciente. La siguiente, por favor. Y pues eso es todo. Bueno, bueno, como resumen, pues, porque me salí un rato porque se fue en internet, es una triada que necesita un tratamiento y que vean que es tan agresiva como todas las enfermedades reumatológicas, que puede llegar a requerir hasta metotrexato. ¿Qué me llama la atención y qué les quiero comentar? Que ahora que están viendo obstetricia o ginecología y obstetricia, es causa de falta de embarazo. Acuérdense que muchas de esas enfermedades reumatológicas son causa de falta de embarazo. También la artritis reumatoide es causa de falta de embarazo en las personas. Entonces hay muchas. Y la clamidia, ustedes saben bien que también provoca eso, el mismo problema. Entonces, por eso también dice que si piensa uno que hay clamidia, pues hay que dar un tratamiento de antibióticos para controlar la clamidia. Si estamos hablando de que es una enfermedad que no permite los embarazos, que puede ser de transmisión sexual, ¿qué es lo más importante en cuanto al tratamiento? Disminuir el riesgo. No le entiendo nada. Pues es que dijo que es una enfermedad de mala transmisión sexual. En este caso, pues se da sobre todo en los hombres, según la epidemiología. Entonces, pues el punto sería... No sé a qué se refiere eso de disminuir el riesgo. Disminuir la relación. A ver. Vamos preguntando a todo el mundo, oye, ¿tienes reiter? Oye, ¿tú también tienes reiter? ¿O cómo hacemos? No sé. No, pero No utilizar entiendo. anticonceptivos, protección de barrera. No la logro escuchar. De riesgo. No la logré escuchar. Te escuchas muy bajito, Sofi. Ahí se escucha mejor. Sí. Pues usar condón podría servir para evitar ese tipo de relaciones de riesgo. Ajá, sí, claro. Sí, pero fíjense que estamos hablando de que la señora no se embaraza y que es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué sería lo más importante en cuanto al tratamiento? Doc, si usted dice que pues la señora no se embaraza, ¿no sería importante darle tratamiento a ambos, ya que es una enfermedad de transmisión sexual? Claro, a la pareja hay que darle tratamiento. Por los demás no sabemos, pero por lo menos hay una pareja, seguramente, y por lo menos a la pareja hay que darle tratamiento, claro que sí. Muy bien, y se acuerdan que cuando vimos artritis reumatoide dijimos que los antipalúdicos también se utilizan para eso. Bueno, también aquí los antipalúdicos también pueden ser útiles. Y la sulfasalacina, también comercialmente se llama sulfidina. Y la sulfidina también la utilizamos para artritis reumatoide y también la utilizamos para el reiter. O sea que casi los tratamientos son los mismos.
pero esta no mata. Y la artritis reumatoide sí mata, recuerdo. Muy bien. No sé si hayan preguntas por ahí. Si no hay preguntas, me gustaría que iniciáramos el siguiente tema como les pedí ayer. Bueno, buenos días compañeros, buenos días doctor. Vamos a iniciar con el tema de espondilitis anquilosante. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, la espondilitis anquilosante también se puede denominar como enfermedad de Pierre-Marie Struppel. ¿Me puedes dar la siguiente? Esta enfermedad va a ser un padecimiento reumático inflamatorio. Otra característica de esta es que es seronegativa, o sea, no van a haber marcadores serológicos específicos para esta patología. Va a ser un padecimiento reumático inflamatorio generalizado y crónico. ¿Me puedes dar la que sigue? La espondilitis anquilosante es la más clásica y la más axial de las espondiloartropatías. Fue descrita en Francia en la época de Luis, en el siglo XVI, por un estudiante de medicina que en sus estudios de anatomía encontró un esqueleto completamente solidificado. Sus manifestaciones clínicas se van a clasificar en esqueléticas y extraesqueléticas, y estas pues van a ser variadas desde invalidantes en pacientes con un buen estado que realizan actividad normal e incluso hasta aquellos que realizan actividad deportiva. En cuanto a las manifestaciones articulares, vamos a tener primeramente una espondilitis, que va a ser la pérdida de la lordosis lumbar, con la pérdida de la flexibilidad con una cifosis severa. También vamos a tener una sacroiliitis, que esta va a ser la inflamación de la articulación sacroiliaca. También vamos a tener una artritis periférica que va a afectar a las grandes articulaciones y a las articulaciones inferiores. Y una entesitis, que va a ser la inflamación del tendón. Le puedo dar la que sí. En cuanto a las extraarticulares, vamos a tener uveitis anterior, fibrosis pulmonar apical y también la presencia de enfermedad pulmonar restrictiva. Vamos a tener insuficiencia aórtica y pues un riesgo cardiovascular. Y también vamos a tener aquí una nefropatía secundaria a amiloidosis. Esta patología va a afectar primordialmente al esqueleto axial y un hallazgo fundamental es que la sacroileitis va a avanzar de forma lenta y progresiva a la región lumbar y dorsal hasta la anquilosis. Con respecto a la fisiopatología, aquí vamos a tener a una entesopatía, que esta va a ser el resultado de un proceso inflamatorio que afecta al área de los ligamentos o tendones, al área donde estos se fijan. Donde estos se fijan al hueso, entonces esto se va a conocer como entesis. Este proceso puede provocar una calcificación o una osificación normal. En el caso de la sacroileitis, vamos a tener que va a existir un tejido de granulación subcondral y este va a erosionar a la articulación y esa erosión va a hacer que exista un reemplazo por fibrocartílago de regeneración y esto va a provocar una osificación. Esta osificación
va a hacer que las vértebras se unan por sindesmofitos. Un sindesmofito pues va a ser como tal un crecimiento óseo que se va a originar pues dentro del ligamento, como ya lo acabamos de mencionar. En este caso pues va a ser dentro de los ligamentos de la columna vertebral, específicamente en los ligamentos de las articulaciones intervertebrales, y esto va a inducir que las vértebras se fusionen. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener que se va a dar más en pacientes masculinos. Esto se va a dar al final de la adolescencia o en adultos jóvenes, que sería entre 17 y 35 años. En raza blanca, y también otro factor de riesgo va a ser tener algún miembro de la familia con espondilitis anquilosante. Bueno, en cuanto a la etiología, vamos a tener que hay un factor genético predisponente. Este factor va a ser el antígeno hístico HLA-B27, que es la misma que vimos en el de Reiter, que acaban de mencionar. También se va a encontrar del 5 al 15% en la raza blanca, que ya habíamos mencionado, pero esto no, que tengan ese antígeno no quiere decir que lo van a, no quiere decir que lo van a desarrollar todos, que van a presentar la enfermedad, solo van a presentar el 20% de esas personas. En México van a afectar solo el 0.9% de la población. Bueno, en la actualidad se presenta ya una frecuencia comparable a la de la artritis reumatoide. Y esto va, como les decía, va a iniciar después de la adolescencia y va a ser muy raro que comience después de los 30. Y también hay otra forma juvenil que es a los 10 años y está asociada con la artritis pauciarticular. La espondilitis anquilosante va a ser más frecuente en hombres que en mujeres, y eso va a ser 10 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Va a ser la enfermedad reumática que va a producir más incapacidad entre hombres jóvenes. Y también puede estar acompañado de colitis ulcerosa y enteritis regional. Bueno, va a evolucionar en 2 periodos que van a estar bien delimitados. Uno va a ser que va a comenzar con el dolor y luego va a ir progresando a una anquilosis, pero esto va a llevar cierto tiempo, que sería de 10 a 20 años. Como ya saben, es una enfermedad crónica. Bueno, la espondilitis anquilosante va a afectar a diferentes áreas, como son la columna vertebral, los hombros, las rodillas, los tobillos, las uniones sacroiliacas. Bueno, en cuanto a los síntomas, vamos a tener que haber un dolor y endurecimiento. Esto se va a dar en la espalda baja y en las articulaciones sacroiliacas. Vamos a tener que el dolor se va a complicar durante la noche y la rigidez se va a complicar en la mañana. Los síntomas van a mejorar con el ejercicio o la actividad y ocasionalmente va a haber dolor y rigidez en rodillas, espalda alta, cuello, hombros y pies. En cuanto al cuadro clínico, vamos a tener que el síntoma principal va a ser en un 75% la lumbosacralgia, iniciando principalmente en una sacroiliaca y luego va a ser bilateral. Va a mejorar con el ejercicio y va a empeorar con el reposo, especialmente en las noches, y se puede acompañar de rigidez lumbar y también va a haber talalgia.
de espondilitis anquilosante nos menciona que es la pérdida de la anteroflexión lumbar y en esa puede haber una rectificación a nivel de las vértebras lumbares. Ajá. Siguiente, por favor. Bueno, nos menciona que si se compromete la columna torácica va a haber, puede haber dificultad respiratoria y también si hay compromiso a nivel cervical. Bueno, en la etapa aguda nos menciona que puede haber anorexia, fiebre y malestar general. También puede afectarse a nivel coxofemoral en los hombros y en el tarso. Bueno, localmente nos menciona que duelen a nivel de las sacroiliacas a la presión y hay limitación de los movimientos de la columna lumbar por la pérdida de su forma. Bueno, entonces vamos a encontrar un incremento de la cifosis torácica y progresivamente una dificultad respiratoria debido a esta. Los movimientos de la columna no van a ser muy dolorosos, pero se acompañan de neuritis que desaparecen al completarse la alquilosis en la que le conocemos como captocornia. Y en esa hay una semiflexión de las caderas y rodillas con hacia el tórax y el tórax hacia plano y el abdomen prominente cuando se acuesta el paciente, como podemos ver acá. Eso es lo que se refiere a la captocornia. Siguiente, por favor. Bueno, también nos menciona que se puede agregar la uveitis, algunas anormalidades cardiovasculares, fibrosis pulmonar apical, el síndrome de Caudequina y alguna enfermedad renal. En esta el paciente va a estar delgado, pálido, con cianosis en extremidades y arrugas en el abdomen y frente. Siguiente, por favor. En cuanto a los laboratorios, nos menciona que no hay pruebas específicas. La sedimentación y proteína C reactiva están elevadas en estos pacientes. El factor reumatoide y los anticuerpos antinucleares son negativos. El HLA-B27 es positivo en México en el 86% de los casos. En cuanto al examen radiológico, en las anteroposterior hay un estrechamiento progresivo de las sacroiliacas, más evidentes que en las oblicuas en la osificación. Los anillos fibrosos van a sufrir una esclerosis reactiva hasta llegar a la anquilosis vertebral, en la cual vamos a tener una columna en caña de bambú. Va a haber erosión en los bordes anteriores y posteriores de las plataformas vertebrales, las cuales son lesiones de Romanus. La resonancia magnética va a ser importante para el diagnóstico precoz. Y pues en la radiografía nos va a servir para el diagnóstico de sacroilitis, alguna cuadratura, la caña de bambú, los genes en romano o la sindesformitos, los que ya había mencionado. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que sería la sacroilitis, nos menciona que, en la imagen es una radiografía de pelvis, en la cual hay una sacroilitis bilateral con pseudo ensanchamiento de las articulaciones sacroiliacas y en la cual va a haber irregularidades en los bordes y esclerosis subcondral, que serían las flechas negras. También se puede apreciar compromiso bilateral de las caderas. Serían las siguientes flechas. Siguiente, por favor. ¿Quién sigue? Bueno, continuando con el tema, en la siguiente radiografía, pues es una radiografía de pelvis, en el cual podemos ver una anquilosis completa de las articulaciones sacroiliacas, donde marcan las flechitas. Esto pues es un caso avanzado de espondilitis anquilosante.
Bueno, la columna en caña de bambú, esta por la osificación de los ligamentos periarticulares sin desmosfitos, esta que se inicia en las sacroiliacas y progresa hacia arriba iniciando en las lumbares. Acá también puede haber osteoitis en las inserciones con entesitis y anquilosis en las articulaciones periféricas y también en las afectadas. Sindesmosfito marginal, pues este es un puente delgado que va a estar dispuesto verticalmente, que se origina en la inserción del anillo fibroso, comprometiendo las vértebras adyacentes correspondiente a la calcificación de las capas periféricas del annulus y que puede comprometer principalmente el ligamento longitudinal anterior. Radiológicamente, pues se va a caracterizar porque se va a visualizar como una calcificación dispuesta entre las esquinas de dos vértebras adyacentes. Acá pues es un ejemplo de una radiografía espondilitis anquilosante. Es una radiografía de la columna lumbar, cuadratura de los cuerpos vertebrales. La osteoitis en la esquina del cuerpo de la vértebra. Esa pues se puede observar en la flecha que está inclinada. También se puede ver la reacción perióstica anterior en la flecha horizontal y así como también un sindesmosfito incipiente en L5. Sindesmosfito, pues esta va a ser una radiografía con espondilitis anquilosante, radiografía de la columna dorsal con una vista lateral, observándose los sindesmosfitos marginales a lo largo de la columna, que van a formar puentes entre un cuerpo vertebral y el otro, donde están marcadas las flechitas. Y por último, esta radiografía espondilitis anquilosante, pues se observa una columna en caña de bambú. Vean qué impresionante que no se ve ningún disco, ¿verdad? Están prácticamente fusionadas toda la columna. Entonces, imagínense cómo estará su movimiento de la columna del paciente si tiene todas las vértebras fusionadas. ¿Se moverá? No. No, está rígida la columna. Pues por eso es una enfermedad muy incapacitante en pacientes jóvenes, sobre todo hombres. Y que afecta a toda la columna, no solo a un segmento específico. Adelante. Siguiente, por favor. Sí. Bueno, en esta pues es una radiografía frontal de la columna lumbar, donde pues se ven los estofitos a lo largo de la columna en forma de gancho, como lo muestran las flechas, y que van a ser puentes entre un cuerpo vertebral y el otro. Pues esta es una radiografía igual de la columna lumbar, que pues acá está lo que es la columna en caña de bambú, que ya les habían explicado, donde pues va a haber un compromiso de articulaciones interapofisiarias, dando el signo de las carrileras del tren, como se ve en las flechas. Si se dan cuenta, hay como dos carriles dentro de esta radiografía. Y es lo que nos va a señalar que va a ser una columna en forma de caña de bambú. Siguiente.
Y pues en esta pues es una rodilla donde vamos a ver cambios hipertróficos de anquilosis con formación de puentes óseos entre el fémur y la tibia. Y pues en esta pues como tal es una resonancia magnética donde podemos ver las articulaciones sacroiliacas, y en esta pues si se dan cuenta donde están las flechas muestra un espacio negro y pues como ya les había mencionado que pues va a haber erosiones y esclerosis. Ahora bien, el diagnóstico va a depender del cuadro clínico, de los hallazgos radiográficos. O sea, lo primero es ver el cuadro clínico que ya les explicaron. Para confirmar, pues ya hacemos lo que son las radiografías, y para hacer el diagnóstico diferencial, pues tomamos el factor reumatoide, que tiene que ser negativo. Y pues como tal, el tratamiento, lo primero pues es darle educación para el paciente y su familia. Posteriormente ya procedemos a una fisioterapia y el ejercicio, que van a ser fundamentales. Pues acá se le puede recomendar lo que es la natación. Después se le pide al paciente que mantenga una buena postura, el tratamiento médico, que ahorita se los van a explicar, y una dieta, aquí pues hay que recomendar una dieta baja en almidón. ¿Por qué? Porque esto va a ser, se considera que la Klebsiella es productor de algunas espondiloartropatías. Siguiente. El tratamiento de primera línea van a ser los antiinflamatorios no esteroideos, como es el caso de la aspirina. En el caso de que no tengamos aspirina, pues podemos dar fenilbutazona, que son 100 miligramos, 3 dosis cada 24 horas. La indometacina, que son 25 miligramos, 2 dosis en 24 horas. Y esta se puede incrementar de 75 a 100 miligramos en 7 a 14 días. Y los corticoides, que pueden ser orales o intralesionales. Siguiente. En el tratamiento de segunda línea, pues vamos a dar sulfasalacina. Vamos a iniciar con 500 miligramos cada 24 horas o hasta 2 a 3 gramos. Y si no tenemos, pues también podemos utilizar metrotexato 7.5 a 25 miligramos por semana. Entonces vean cómo regresamos a lo mismo, ¿verdad? El tratamiento es casi el mismo para todas las enfermedades reumatológicas, ¿verdad? La sulfasalacina, que se las acabo de decir, que es la sulfidina y el metrotexato. Muy bien. En la etapa aguda vamos a utilizar inmovilizadores externos de yeso o sintéticos. Y para el tratamiento quirúrgico, este va a ser para deformidades severas o fracturas de columna y para reemplazos articulares. En cuanto al tratamiento ortopédico, vamos a utilizar corsés vertebrales y un colchón plano firme. Y algunos pacientes van a necesitar de tratamiento psicológico. El pronóstico generalmente es favorable, ya que la mayoría de los casos son leves o autolimitados, y después de 20 años de evolución, los casos se tornan graves, los casos se tornan graves y pueden ser mortales. También tenemos algunos ejercicios de la columna, tanto cervical, dorsal y lumbar. Que al final de cuentas los ejercicios son repetir los movimientos que hace cada parte de la columna. Muy bien. Creo que es lo último. Bueno, pues entonces nos vemos el lunes, jóvenes.